Vamos a calcular una perspectiva cónica con sus sombras solares. Entonces vamos a poner, por ejemplo, mejor así, que estamos más acostumbrados a verlo desde abajo, el punto de vista batido. Bueno, marcamos el horizonte, por ejemplo aquí más o menos a mitad de papel. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, una puerta. Entonces tenemos aquí una fuga. Por ejemplo, que la puerta, que el muro de la casa venga por aquí. Y vamos a poner otra fuga ortogonal a la dirección esta, por ejemplo aquí. Antes de nada vamos a ver si es posible hacer un plano en pendiente que no salga muy distorsionado, una línea ortogonal a la fuga, vamos a llamarle F1, y ahora la línea ortogonal vamos a ponerla por ejemplo aquí, de manera que nos corta aquí ortogonalmente al muro también. Vamos a poner aquí otra ortogonal al horizonte. Aquí no hay un cuadro inclinado, sino que entonces tenemos la entrada a la casa, que puede ser este plano vertical. Entonces ahora tenemos aquí, vamos a poner aquí una rampa para subir. Como vemos, la rampa se distorsiona un poco, está muy cerca. Entonces si mantenemos que si conviene que la fuga nos quede dentro, entonces uniendo este punto con este, pues tenemos que la fuga de la rampa queda aquí. Llamaremos esto F2 y esto F3. Necesariamente la fuga de este plano debe quedar sobre la vertical por F2, ya que es el plano vertical que lo contiene. Por tanto, hago aquí esta línea y aquí está la parte superior donde termina la rampa. Entonces marco aquí esta línea también, y ahora voy a hacer, por ejemplo, el grosor del camino por detrás hasta aquí. Levanto otra vertical desde la rampa fuga hacia F1 y vamos a hacer la fuga aquí también hacia F1. Corta en este punto, unimos con F2, con lo cual ya tenemos una rampa y un plano horizontal que sube a una casa que va a llegar, por ejemplo, hasta aquí el muro. Entonces vamos a ponerle aquí, si este es el primer piso, vamos a ponerle ahora aquí un segundo piso más o menos de la misma longitud. Bueno, ponemos ahora aquí una puerta, igual que hicimos esta línea, corta aquí por detrás, levantamos vertical. Vamos a hacer que la puerta, por ejemplo, quede un poco más hacia adentro. Y aquí igual, habría que calcular esa profundidad igual aquí que aquí. Pero bueno, no cogimos puntos de medida, ni siquiera hemos marcado todavía el punto de vista. Y ahora la puerta viene por aquí. Vamos a terminarla aquí, fuga hacia F1. Vertical, y por aquí fuga a F2. Unimos este punto con F1 y tenemos ya ahí el entrante para la puerta. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, una especie de pasamanos para subir tanto por la rampa como por pasar por el plano este.
Entonces, si mantenemos que la altura de ese pasamanos va a venir por aquí, vamos a dejar una distancia, no lo vamos a poner justo en el borde, o podemos ponerlo en el borde pero saliendo fuera. Bueno, pues vamos a ponerlo fuera. Entonces, si mantenemos, por ejemplo, que bueno, para no complicar vamos a ponerlo, para no tener que estar viendo aquí. Podría ser, por ejemplo, unido aquí a la pared en el extremo. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí en la esquina. Prolongamos la línea y ahora fugamos hacia F2. Con lo cual es más sencillo porque viene por este plano, corta aquí. Si no, se nos empieza a llenar todo de líneas. Y ahora esta, la parte superior, fuga hacia F1 y llega hasta una vertical por aquí, hasta aquí. Ahora, lógicamente, el pasamanos de esta pendiente tiene que tener la misma pendiente y va a F3 en consecuencia. Levantamos aquí otra vertical. Entonces tenemos vertical, pendiente y aquí haríamos lo propio. También aquí tenemos que poner aquí ese pasamanos de seguridad, no lo va a tener solo en un lado. Fugamos hacia F3, corta aquí, debe cortar exactamente uniendo con F2 este punto. Bueno, no sé si tanta línea empieza un poco a resultar un poco claro. Bueno, está aquí el saliente es el pasamanos, levantamos una vertical por aquí y corta aquí, fugando hacia F2. Bueno, vamos a calcular ahora sombras. Si por ejemplo mantenemos que la puerta, vamos a hacer aquí un detalle, fugando hacia F1. Aprovechar aquí más o menos esa zona y aquí abajo hacia F1. Vertical. Bueno, tenemos ahí un detalle para la puerta. Entonces se supone que esto es cristal y estas tres zonas es metal. Entonces, como es cristal, refleja el moro ahí adentro, va hacia F2. Habría que calcular la profundidad, para eso hay que tener una vista o bien utilizar puntos de medida. Bueno, entonces, como es mucha cosa, ya no vamos a calcular eso. Entonces, el reflejo de esto es esto y el reflejo de esta línea será una vertical. Pues esto queda ahí reflejado. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra, vamos a poner la sombra de este punto que caiga, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Entonces, si cae aquí, quiere decir que la sombra de una vertical, hacemos aquí la vertical. Entonces, el rayo, si cae aquí, luego la sombra de esto será una paralela y uniremos. Hay que ver que no nos quede muy lejos. Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos por un lado la vertical sigue esta dirección. O sea, donde tenemos esta línea unimos este punto con este. Y tenemos la sombra de las verticales. Pondremos, vamos a poner rayo, fuga de verticales. Entonces corta esta vertical, su sombra aquí, y ahora sobre la vertical por FV habrá que poner la sombra de los rayos. Si por ejemplo, vamos a traer más o menos por aquí.
aquí mismo. Bueno, aquí nos queda un poco alta, vamos a ponerla aquí, porque quiero que quede aquí para luego aquí que se vea mejor. Si la ponemos aquí, tenemos aquí la fuga de los rayos solares, la fuga de los rayos, F sub R. FV, FR en un plano vertical con proyecciones verticales está siempre alineadas en la vertical. Entonces viene por aquí el rayo, eso quiere decir que corta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será una paralela, va hacia F sub 1. Y ahora, al unir este punto con este, ya tenemos la sombra completa. O sea que la sombra es esto. Bueno, necesariamente la sombra de este elemento también irá hacia este punto. Mientras que decíamos que la sombra de los rayos era esto. Vamos a marcar bien esos dos puntos para no equivocarnos. Eso quiere decir que la sombra de esta línea, al unir este punto con este, pues cae aquí detrás. Por tanto, la sombra de este segmento será por este punto una paralela. Pero llega, como viene el sol de atrás, llega hasta aquí y sale de aquí. Entonces, para clarificar un poco, vamos a diferenciar bien lo que es el dibujo a lápiz, el dibujo de cálculo de sombras. Esto es muy fino. A verlo con esto, por ejemplo. Tenemos aquí el pasamanos y ahora viene por aquí. Y por aquí. Ahora viene también por aquí. Pues tenemos aquí este detalle. Aquí este y aquí este. Entonces que ahora viene por aquí en vertical y viene por aquí. Bueno, podríamos coger los puntos medios y empezar a hacer varios. Por ejemplo, punto medio de aquí, diagonal, diagonal, es este. Entonces marcaríamos aquí este de aquí. Haríamos lo mismo con todos. Marcamos esta línea. Bueno, decíamos que la sombra de esta línea iba hacia F sub V y ahora el rayo va hacia este punto, con lo cual termina aquí la sombra de esto, fugará hacia F sub 1, es esto. La sombra de esta línea irá también hacia F sub V, es esta. Si dibujamos más líneas, vamos a hacer aquí las diagonales. Entonces por este punto levantamos una vertical y aquí volvemos a hacer lo propio. Diagonal y diagonal, vertical. Y aquí también diagonal con diagonal por este punto vertical. Bueno, entonces ya las marcamos. Digo. Si ya las tenemos del otro lado, pues no hay que hacer el mismo proceso, sino que al unir este punto con este, ya tenemos aquí ese punto. Ahora unimos el siguiente, tenemos el siguiente, ahora aquí hacemos una vertical, aquí otra, etcétera.
Entonces marcamos aquí. Bueno, tenemos entonces, ahora lo que necesitamos es el horizonte del plano inclinado. De repente las paralelas fugan hacia aquí y tenemos F3 y F2. Hacemos la línea del horizonte y es el horizonte o línea de desvanecimiento del plano inclinado. Necesariamente las fugas de estas líneas verticales van todas sobre este plano. Vamos a marcar aquí esta línea a la fuga que queda en ese plano inclinado. Esto venía por aquí detrás y por aquí. Pues decíamos, si ahora esto lo traemos por aquí, aquí tenemos F4. Bueno, pues F4 es donde van las sombras de todos los elementos. Entonces decíamos, esto tiene su sombra hacia F, esto tiene su sombra hacia F. Y ahora este barrote, bueno, esta varilla, como le llamemos, tiene la sombra en F4. O sea que esta es la sombra, esta tiene la sombra en F4 también. En F4, aquí parece que es coincidente, y aquí. Bueno, de repente esto venía por aquí y la sombra de esta línea era esta, la sombra, y ahora tenemos que unir este punto. Vamos a coger 1 para calcular dónde queda aquí la sombra de esta línea sobre este plano. Entonces basta con que cojamos una. De repente, al unir F4 con este punto, esta era la sombra por detrás, ¿no? Entonces al unir este punto con F, los rayos fugan hacia F sub R. Entonces unimos con F sub R y de repente corta aquí detrás. Por lo tanto, la sombra de esta línea pasará por este punto y será paralela a ella, va hacia F sub 3. O sea que la sombra del pasamanos es esto. Por aquí. La sombra de esta vara es esta. La sombra de esta era coincidente porque, bueno, coincidente, no porque no queda sobre la vertical, pero casi coincidente, ya que esta línea es vertical, esta también, y están desplazadas. Bueno, sabemos que el pasamanos viene por aquí, este termina aquí, por lo tanto, si unimos este trozo con este, tenemos el fragmento desde aquí hasta aquí, ya que esto es una única línea. Entonces tenemos la sombra de esta línea, de esta casi coincidente, por aquí, esta otra que viene por aquí. Tenemos que calcular dónde cae la sombra de este punto. Esto viene aquí, ya solo falta, vamos a nombrarlos, este punto es este punto al unir con F sub R que quedaba aquí es este, su sombra. Ahora este punto al unir con F sub R es este, y ya solo queda esta línea. Entonces para calcular esta línea continuamos el plano por aquí, fugamos hacia F sub, imaginando que el plano horizontal siguiera por aquí, y necesariamente, pues como la sombra de la línea sobre ese plano es esto, pues necesariamente este es el punto donde corta la línea FV desde aquí, desde FV hasta aquí, donde corta esta a este trozo. Ahí está ya la línea, se quiebra aquí, como vemos. Bueno, ya tenemos entonces todo, porque esto tenía su sombra, decíamos casi coincidente aquí, o era aquí, a ver, esto iba hacia F sub 4. Hacemos casi coincidente ahí. Si de repente pasa lo mismo aquí, pues se quebrará igual e irá también hacia F sub V a partir de aquí. Bueno,
Si por ejemplo ahora calculamos la sombra de esta, va hacia F sub V, y esto va hacia F sub R, que era este punto. O sea que la sombra de este punto existe y la sombra de esta es una paralela. La sombra de... Si seguimos haciendo aquí diagonales, pues tenemos aquí la línea del medio, luego tenemos esta. Entonces la sombra de esta va hacia F sub 4 y esto va hacia F sub R. O sea que corta aquí. ¿Qué es esto? Bueno, aquí también habría que hacer diagonales. Pues tenemos la primera. Y ahora en este cuadrilátero lo mismo. Diagonal. Y diagonal, corta aquí. Que tenemos aquí la línea. Y aquí igual. Bueno, entonces tenemos la sombra de esta línea, es esta, luego se quiebra hasta llegar aquí y luego fuga hacia allá. Y la sombra de las líneas tenemos esta que se quiebra y esta que se puede quebrar ahí en el último momento. Esto me parece que quedaba aquí detrás y esto aquí. Vale. Y ahora esto, pues si alineamos con F sub V, coincide con él, ya es casualidad. O sea que queda detrás coincidente con él. Y esto va hacia F sub R, o sea que la sombra quedaría de esto por ahí detrás. Bueno, ahora tenemos esta que dará detrás. Y esto se refleja ahí, le damos un poco de sombra. Entonces, decimos que la sombra venía por aquí hasta aquí. Y al llegar aquí, una paralela a ella va hacia F sub 1. Bueno, eso sería lo que queda en sombra. Por supuesto, este plano tiene más luz que este, entonces aquí podríamos poner un tono muy sutil. Y ese mismo tono sutil serviría para esto, que tendrá más sombra, lógicamente, que la rampa. Y necesariamente esto es más ortogonal que esto, por lo tanto esto también tendrá algo más de sombra que esto, pero esto todavía más. Bueno, esto por ejemplo entre estos dos estará más o menos igual, pero se sombreará este plano lógicamente más que este. Y ahora decíamos que esto por ejemplo aquí, pues el entrante ya sabemos que tiene más oscuro y empezamos a degradar un poco. Luego tenemos aquí el oscuro, luego esto se proyecta aquí, tiene más luz que el exterior, entonces esto es lo que aparecería oscuro. También esto por estar en el entrante más oscuro. Marcamos bien el detalle este de la puerta. Bueno, entonces decíamos, esto sombrea, esto es zona de claridad reflejada ahí, entonces a partir de aquí el reflejo tenemos por un lado la puerta y por otro lado el reflejo de eso. Bueno, aquí terminaba el cristal, que es lo que refleja realmente con fuerza, y llegaba hasta aquí abajo.
Esto es lo que se refleja ahí con fuerza. Bueno, de repente si esto es una sombra proyectada sobre este muro, pues también ahí se proyectará esa sombra en el reflejo. También esto está oscuro, pues tendrá que ir más oscuro. Y luego podemos seguir dando contrastes. Y aquí también. Bueno, decíamos que la sombra de esto era esto, la sombra de esta línea era esta, venía por aquí, ahora ya se funde con esta sombra. Y ahora esto era lo que quedaba aquí en luz, este trozo. Bueno, pues eso en cuanto a la sombra de la puerta. También la luz incide con más fuerza en el suelo que en lo que es este muro. Habría que darle tono medio, pero bueno, ya no se lo vamos a dar. Solo insinuamos así. Y este podríamos diferenciarlo un poco más. También ahí el entrante, que llegará menos luz. Y ahora esta rampa se proyecta sobre el suelo. Bueno, como la sombra de cualquier punto, de cualquier vertical va hacia FV y está detrás, pues no. Entonces la sombra de esto igual, va hacia atrás y cae hacia aquí. Sería esto, o sea que no proyecta nada de sombra. Bueno, tenemos la sombra de esto y decíamos que este detalle tampoco proyectaba sombra, ya que si hacemos la sombra de una vertical va hacia F sub V y al unir con este punto cae ahí detrás, o sea, cae detrás, con lo cual tampoco se vería. Lo que sí, ahora hay que ver la dirección que sigue esto. Entonces si cogemos un punto, ya que esto sale de aquí y aquí detrás también proyecta las sombras, entonces vamos a ver qué dirección sigue. Si por ejemplo tenemos un plano que fuga hacia un punto y aquí viene una línea que es ortogonal, luego aparte para no... Entonces si de repente FV está aquí, vamos a hacer este punto mismo, lo voy a hacer aquí porque si no tengo que repetir ahí todo. Esta vertical, me acerco, pues hago esta vertical, fuga hacia F sub V, corta aquí, fuga hacia F sub R, corta aquí, entonces este punto lo uno con este. Y es la sombra de esta línea. Bueno. Es un crimen hablar con esta música de fondo, pero bueno. Bueno, teníamos la sombra de esta línea y lo mismo. Para esto haríamos lo mismo. Podríamos hacer la línea, igual que hicimos aquí, seguir la dirección por el suelo, vertical y hacia F sub R, corta aquí, unimos con este punto. Será una paralela, está en este mismo plano, eso quiere decir que si prolongamos esta línea y esto tiene la fuga ahí abajo, pues necesariamente la sombra de esto tendrá la fuga en el mismo punto, donde corten estas dos, ahí. Bueno, pues esa sería la sombra, entonces también por el otro lado. Entonces la sombra de esta línea será esta que viene por aquí. Y la sombra de esta será esta que viene por aquí. Y ahora como esta corta ya detrás, realmente ya no va a afectar aquí, no se va a ver aquí. Si realmente estuviera aquí detrás, sí que se vería. Por ejemplo, si estuviera aquí, levantaríamos aquí una vertical. Pero al estar aquí, la sombra de esta línea queda más hacia abajo, con lo cual ya solo se ve esto.
Bueno, miramos a ver si falta alguna sombra, algún detalle. Tenemos la sombra de estas dos. Y creo que ya no debe faltar ninguna sombra. Bueno, por último, solo decir cómo calcular los elementos de la luz. O sea, el azimut, la altitud, etc. Esto sombrea por el suelo, luego aquí esto, y llegaba hasta aquí. Venía todo por aquí sombreado. Bueno, entonces calcular los parámetros de... Recordamos dos cosas, los parámetros del Sol. Si aquí tenemos V, y aquí por ejemplo tenemos la línea norte-sur, bueno, pues realmente respecto a la línea norte-sur tenemos, vamos a poner por ejemplo aquí un objeto, un prisma, por poner un caso. Bueno, tenemos la sombra de este prisma, por ejemplo que sea esta, como vemos forma cierto ángulo con la línea norte-sur, es lo que llamamos el azimut, con Z o con C. Entonces tenemos la sombra forma un ángulo con la línea norte-sur, podemos tomar este ángulo que es igual a este o bien este. Bueno, eso podríamos indicarlo. Y luego tenemos otro parámetro que es la dirección del rayo de luz, que es esta. Haciendo por V una paralela, pues tengo que esta es la dirección. Por tanto, donde esta línea me corte al plano del cuadro, tengo la fuga de los rayos, ¿no? Bueno, entonces esto, para entenderlo según esta posición de la luz, vamos a ver aquí más claro. Pues tengo un objeto y tengo aquí el punto de vista. Tengo, por ejemplo, la sombra de este objeto que sigue, vamos a poner esta dirección, y por tanto esta es la altura del Sol, el ángulo que forma respecto al plano del suelo. Este es el rayo de Sol y esto es lo que llamamos altitud. Bueno, pues por V tengo aquí esta línea que es paralela a esta, y ahora tengo esta que es paralela. Esta es la ortogonal, entonces lógicamente como esto está inclinado y esta es la ortogonal, voy a ponerla hacia aquí. Esta es la ortogonal y esta viene por aquí, algo así. Entonces haciendo una paralela corta aquí. Por tanto, esto es lo que me va a dar la altitud del Sol, este plano, que lo que puedo hacer es abatirlo hacia aquí, con lo cual al abatirlo ya lo puedo ver directamente. O sea, este ángulo que tengo aquí, si lo giro y lo pongo aquí, ya lo puedo ver. Pero para abatir esto, lo primero que necesito es saber esta distancia. Entonces para eso abato hacia arriba, hago este arco, y entonces ya lo tengo. Bueno, pues según eso, si lo hacemos aquí, imaginemos por ejemplo que el punto de vista esté aquí. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí. V. Entonces ya sabríamos también que si hago centro en F sub 2, cojo aquí esto, y este punto de medida me sirve para medir esto. Eso quiere decir que si hago aquí una horizontal, al unir este punto con este, tengo que la medida real de esto es esto. Bueno, tengo aquí el punto principal P, y vamos a hacer por ejemplo que esta sea la línea norte-sur. Bueno, pues según eso, como esta es la dirección, al unir este punto con este, pues ya tengo que esto realmente es el azimut, que es el ángulo que forma la línea norte-sur con la línea en realidad que son las sombras de las verticales, o sea esto, esta línea con la línea norte-sur, y me lo da realmente este ángulo, ¿no? Bueno, pues es lo que tenemos aquí. De repente eso sería ya, lo llamaremos alfa por ejemplo, lo que es la altitud.
Bueno, y por último, si quiero calcular el azimut, pues hago un giro de esto, hago centro aquí, cojo esto, hago un arco con la centro en FV, me corta aquí. Ahora uno este punto. Si nos fijamos en el espacio, aquí tengo ya V y de repente esta es la dirección del rayo, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es abatir esto, nada más. O sea que en realidad giro esto y tengo este triángulo. Entonces al abatir este triángulo, para eso hice este giro, ya tengo todo completo. O sea que este sería, si esta era F sub R, la fuga de los rayos, este sería el triángulo en el espacio. Lo abato, entonces queda aquí. Por tanto ya sé que este es el ángulo que llamamos el ángulo que me determina la altitud. O sea que en realidad, si aquí está V en el espacio, nos lo imaginamos, y esta es la dirección del rayo y este es el triángulo, lo único que tengo que hacer es abatir este triángulo. Y como esto tiene esta medida, abato hacia aquí. Entonces, una vez que abato hacia aquí, ya tengo esta medida real aquí, con lo cual ya puedo hacer, como si dijéramos, el giro del triángulo así. Por eso me queda aquí. Entonces ya puedo decir que esto es el azimut. Perdón. Esto lo puse al revés. Esto es el azimut, que es en realidad el ángulo que forma la línea norte-sur. Esto es el azimut. Y esto la altitud del Sol, o sea el ángulo que forma el Sol respecto al plano horizontal. Bueno, pues ese es un ejercicio de cálculo de sombras y lo más interesante, novedad en esto, que el plano del horizonte de este plano necesariamente está aquí debido a que este plano, pues como vemos, esta línea pasa por este punto y esta por este punto, por lo tanto el plano tiene que pertenecer a esos dos puntos. Entonces eso quiere decir que la fuga, si consideramos los planos verticales por los que pasan los rayos, necesariamente la fuga de esos rayos quedará sobre el plano vertical y el plano vertical pasa por FR, por tanto queda por esta línea. Y eso quiere decir que todas las sombras de estas líneas verticales sobre el plano inclinado quedarán con su fuga en F4. Bueno, pues eso es lo que había que entender.